Buenas noches a todos los participantes. Bueno, vamos a dar inicio con esta sesión el día de hoy. Pues en este momento ya nos acompaña nuestra compañera amiga Fabiola, que nos va a presentar, que es la ponente. Bueno, Fabiola, le cedo la palabra y pues nada más. A ver. Gracias. Hola a todos, muy buenas noches. Les saluda Fabiola Alberca. Soy miembro del Instituto de Estandarización de Laboratorio Clínico del Perú. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos vienen viendo a través de la plataforma Zoom del grupo de Facebook de Uroanálisis. Continuamos con el curso internacional de uroanálisis que ya lo venimos desarrollando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es citología urinaria, quien está a cargo del químico Carlos Martínez Figueroa. Ya ustedes lo conocen, ya nos dio una ponencia magistral. Él es experto en el área de uroanálisis, quien con su alta pericia el día de hoy va a desarrollar un tema muy importante. Adelante, químico. El público lo espera. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y esta vez toca un tema que ya empezamos con la parte de sedimento urinario. Y está a mi cargo empezar con la celularidad de que se puede encontrar en el sedimento. Bueno, antes de empezar, me gustaría que analizáramos esta frase porque conforme vayamos avanzando en la presentación nos vamos a dar cuenta que pues hay ciertos términos o cierta forma en la que nosotros reportamos partículas que realmente no es del todo adecuada. Y ahorita vamos a ir analizando cada una de ellas. Y bueno, para empezar es importante que tener en cuenta que para el reporte de partículas que vamos a encontrar en el sedimento urinario debemos de tener en cuenta o sustentar nuestro reporte basados en artículos científicos internacionales que tengan evidencia sólida. Y bueno, esto a manera de justificación de por qué les estoy impartiendo yo este tema, es un tema que me interesa bastante, en el que yo he tenido que leer también mucho para poderles dar esta plática. Entonces, por ejemplo, a finales del año pasado terminé un curso de citología de líquidos que estaba enfocado principalmente a la citología urinaria. Este fue avalado por la Sociedad Española de Citología. Pues además he tenido algunos otros cursos también de citología urinaria y pues varios de ellos han servido para poderles dar este material que, vaya, está de acorde a lo que los grandes expertos en la clasificación de las células nos dicen. Bueno, para empezar, quiero que analicemos estos términos y veamos cuáles aplicamos a nuestro reporte, ¿sí? Por ejemplo, células de uretra, células de urotelio uretral, células de pelvis renal, de uréteres, de vejiga, células redondas, células epiteliales, naviculares, caudadas, células epiteliales altas y células de transición. Y aquí se genera esta pregunta, ¿cuál de estos términos estamos seguros que son de utilidad? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de células epiteliales, ahorita vamos a ver que este término en realidad no nos dice absolutamente nada. Es un término que debemos de abandonar lo más pronto posible en cuanto al reporte de las células, porque no nos dice nada en absoluto, al igual que, por ejemplo, células redondas. Aquí les pongo células de transición, y esto es principalmente porque es un término que actualmente se está proponiendo que ya se deje de utilizar y se cambie por células de urotelio, que es el término más preciso,
y que muchos de los artículos de investigación ya se refieren a este epitelio de esa forma, ya no como un epitelio de transición. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver lo que es la clasificación de las células del tracto urinario, que sería el tema principal. Y bueno, para esto vamos a empezar a hablar un poquito de las generalidades de histología para ir avanzando de poco a poco. Entonces nosotros sabemos que la estructura funcional y estructural de un organismo son las células, ¿sí? Estas células tienen sus organelos para llevar a cabo distintas funciones metabólicas. Cuando estas células que tienen, por ejemplo, actividades especializadas que son similares, se empiezan a juntar para llevar a cabo la formación de distintos tipos de tejidos, ¿sí? Estos tejidos a su vez también se van a unir para formar estructuras más grandes que serían los órganos. Los órganos tienen distintos tipos de tejidos para poder llevar a cabo sus funciones. Tienen, por ejemplo, unos más que otros, dependiendo de la función que ejerzan. Y de esta forma forman los órganos, que a su vez los órganos al unirse también forman los aparatos y sistemas, y estos a su vez van a formar el organismo como tal. Quedándonos en la parte de los tejidos, estos tejidos se dividen en 4 grupos, o son 4 tipos. Los tejidos musculares, epiteliales, conectivos y nerviosos. En este sentido, nosotros nos vamos a enfocar a los tejidos epiteliales, que son 2 tipos. Los tejidos epiteliales pueden ser de tipo glandular o de cubierta y revestimiento. Los de cubierta y revestimiento son los que vamos a analizar en esta ponencia. Y bueno, para hablarles generalmente qué son los tejidos epiteliales de cubierta y revestimiento, bueno, dentro de sus características son que las células están dispuestas en láminas continuas, ¿sí? Son láminas que están una encima de otra. Por ejemplo, acá, este es un tejido epitelial escamoso, ¿sí? Que están, las células que se encuentran en la base son las células más inmaduras. Conforme van ascendiendo, estas van madurando hasta llegar a las células totalmente maduras, que por ejemplo aquí son células de tipo superficial que va a cambiar su morfología, ¿sí? Siempre bajo un tejido epitelial se encuentra un tejido conectivo. ¿Por qué razón? Porque los tejidos epiteliales no tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿cómo reciben sus nutrientes? Los reciben a través de un tejido conectivo, ¿sí? Esto no tiene vasos sanguíneos, entonces el tejido conectivo es el que los alimenta para que puedan madurar y puedan llevar a cabo sus funciones. Bueno, estos tejidos epiteliales tienen distintas funciones. Por ejemplo, van a cubrir superficies. Estas superficies son tanto internas como externas. Sí, un ejemplo de cubierta externa sería la piel y las internas serían los órganos huecos. No nos vamos lejos, por ejemplo, la vejiga. Entonces tienen función de protección, ¿sí? Como estos órganos huecos pueden ser invadidos por microbiota, que puede estar ahí de forma normal, tiene que haber una protección para que éstas no puedan ingresar al organismo. Pueden también tener funciones de absorción o secreción, ¿sí? Un ejemplo sería las células tubulares renales, que son un epitelio que tiene la función de absorber algún elemento que se haya filtrado por la orina, no lo haya podido secretar en la filtración glomerular. Aparte, también estas células tienen una alta tasa de renovación celular. ¿Y esto por qué razón? Porque al ser un tejido de protección, que dependiendo su sitio, puede que reciba ciertos daño. Entonces este tejido debe de irse renovando constantemente para que este tejido no sea lacerado y pueda haber un proceso infeccioso, por ejemplo. Bueno, ya vimos que es un tejido epitelial. Ahora, estos tejidos epiteliales, ¿cómo se clasifican o cómo se denominan? Para poderlos llamar a estos tejidos, se utiliza una clasificación tradicional que no ha cambiado y sigue utilizándose la misma. Y este tipo de clasificación es meramente descriptiva, ¿sí? Se basa en 2 criterios. Uno de ellos es la cantidad de células que tiene ese tejido
Y es así como tenemos tejidos simples, estratificados y pseudoestratificados, ¿sí? Un tejido que es tipo simple solamente tiene de espesor una línea de células, pero uno estratificado tiene distintos niveles de células y un pseudoestratificado es aquel que pareciera que está estratificado, pero todas las células se unen a la base, ¿sí? A la membrana basal, perdón. Todas se unen a la membrana basal, entonces en realidad no está estratificado, sino que las células se encuentran en distintos niveles solamente. Ahora, el otro criterio es dependiendo la forma de la célula superficial, ¿sí? Que recordemos que es la más madura. Ahora, estas células pueden ser planas o escamosas, cúbicas, cilíndricas, y aquí faltaría adicionar una célula también de urotelio o de transición, como se llamaba anteriormente. Entonces me regreso a esta diapositiva. Por ejemplo, este es un epitelio escamoso estratificado, tiene varios niveles de capas de células, ¿sí? Y siempre que vamos a clasificar un epitelio nos vamos a la parte superficial, que son las células más maduras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos a la membrana basal que se encuentran las células maduras, estas tienden a ser de morfología muy similar en todos los epitelios, ¿sí? Células más o menos cúbicas. Entonces, si tomamos en cuenta solamente o tratamos de clasificar tomando en cuenta las células que se encuentran en la membrana basal, pues todos los tejidos epiteliales van a ser de tipo cúbico, la mayoría, ¿sí? Es por esta razón que debemos de checar las células superficiales para poder clasificar a este tejido epitelial. Ahora, hay ciertos tejidos que tienen un nombre en específico de acorde al sitio donde se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, esto aplicaría para el endotelio, el endocardio, y el mesotelio. Entonces, si encontramos nosotros células en ese sitio, pues ya sabemos que se llaman de cierta forma. Estos tres tipos de tejidos son de tipo escamoso simple, pero por encontrarse en ese sitio tienen una denominación específica, vaya. Ahora, lo que sucede en otros sitios, se recomienda que no se llamen órgano específico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Vaya, que yo diga que cierto epitelio, cierta célula viene de cierto órgano, ¿sí? Y más si son células de descamación, ¿sí? O que no las haya descamado yo. Por ejemplo, yo no puedo decir que X célula es una célula de vejiga, o es una célula de uréter, o es una célula de pelvis renal, ¿sí? No puedo hacer eso, y ahorita vamos a ver por qué razón. Principalmente es porque realmente no hay diferencias morfológicas que me ayudan a diferenciarlo, ¿sí? Pero ahorita más adelante vamos a platicar más sobre ello. Ahora, estos son todos los tipos de epitelios que se encuentran en el organismo, ¿sí? Escamoso simple, escamoso estratificado, no queratinizado o con queratina, cúbico simple, cúbico estratificado, cilíndrico simple, pseudoestratificado y estratificado, y el urotelio, ¿sí? Y ahora aquí les pongo con una flecha donde se encuentran estos tejidos en el aparato urinario. ¿Sí? Por ejemplo, un escamoso simple se encuentra principalmente en el glomérulo, la cápsula de Botman o el asa de Henle. El estratificado no queratinizado se encuentra en uretra y trígono vesical. El que tiene queratina se encuentra, por ejemplo, en la piel que recubre los genitales externos. Cúbico simple están los túbulos renales. Cilíndrico simple están los túbulos colectores. Y aquí lo pongo entre signos de interrogación porque realmente hay variabilidad en lo que nos dicen los expertos. Algunos nos dicen que es cúbico, mientras que otros nos dicen que es cilíndrico. El cilíndrico pseudoestratificado y estratificado se encuentra en uretra, ¿sí? Principalmente. Y el urotelio se encuentra desde pelvis renal a uretra proximal. Ahora, todos estos son tejidos epiteliales. Y aquí viene la razón por la que yo no puedo reportar células epiteliales nada más, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes ha topado con un reporte que solamente dice células epiteliales y dice que son escasas, moderadas o abundantes. Pero aquí,
¿Cuál de todos estos epitelios es? Esa es lo que yo debo de especificarle al médico. Porque si se dan cuenta, algunos epitelios sí se encuentran en un sitio en particular, ¿sí? Entonces vale la pena que nosotros debamos informarle al médico qué tipo de epitelio es, porque si le digo al médico qué tipo de epitelio es más probable que se enfoque en un sitio en específico para definir si el paciente tiene algún problema o no. Y bueno, antes de pasar a la clasificación de las células, hay que retomar algunos criterios citológicos para poder llevar a cabo una buena clasificación de estos elementos. Entonces debemos utilizar estas reglas generales y las debemos de tener siempre presentes, ¿sí? Y en realidad para cualquier elemento forme aplica muy bien en el caso del sedimento urinario. Bueno, para empezar, lo que nos recomiendan, por ejemplo, en este caso los lineamientos internacionales, es que utilicemos un microscopio de contraste de fases para poder llevar a cabo la clasificación de los elementos. Pero en caso de que yo no pueda utilizar un microscopio de este tipo, se recomienda que yo le coloque una tinción contrastante a mi sedimento. Esta tinción contrastante puede ser Steinheimer-Malvin o azul de metileno, o hay una variante de la tinción Steinheimer-Malvin que se llama Steinheimer nada más. Ahora, ya tengo mi tinción. Lo siguiente que debo de hacer es, por ejemplo, ya tengo mi preparación entre portaobjetos y cubreobjetos y ya la voy a analizar en el microscopio. Ahora, lo primero que yo debo de hacer es ver todo mi campus a 10 por, ¿sí? Toda mi preparación la debo de ver a 10 por para darme una idea de los elementos formes que se encuentran presentes, ¿sí? Porque recordemos que al pasarlo a 40 por, mi campo se reduce y entonces tengo menor oportunidad de ver ciertos elementos formes que se pueden encontrar en escasa cantidad, ¿sí? Una vez que ya vi de forma panorámica toda mi preparación a 10 por, ahora sí me paso a 40 para empezar a reportar los elementos, las células, los cristales, los microorganismos. En algunas ocasiones puede que sea necesario que yo tenga que echar una visualización de la estructura más detallada, entonces puedo observar hasta en 100 por, ¿sí? Le coloco una gotita de aceite a mi cubreobjetos, encima del cubreobjetos, y ahora sí lo paso a 100 para observar mayor detalles de los elementos. Ahora, hay una cosa que no se nos debe de olvidar y es que las células que se encuentran en líquidos, por ejemplo, algún líquido biológico o la orina en este caso, son estructuras tridimensionales, ¿sí? Entonces estas células van a variar su forma dependiendo cómo se posicionen. Y no son estructuras en 2 dimensiones como lo que sucede, por ejemplo, en un extendido sanguíneo, ¿sí? Ahora, las células descamadas pueden diferir del tejido, ¿sí? La base de la clasificación de las células la debemos de tener en cuenta que la base para poder clasificar es histológica, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que debo de ver el tejido para más o menos entender cómo se ven esas células. Pero hay que también tener en cuenta que estas células pueden diferir, ¿sí? Una cosa es que estén en su tejido recibiendo nutrientes, por ejemplo, en un ambiente propicio para que ellas puedan sobrevivir. Es diferente a lo que sucede cuando una célula se desprende y empieza a tener interacción, por ejemplo, con la orina, ¿sí? Esta célula puede degenerar, puede tener alteraciones dependiendo la tonicidad de esa orina, se puede hinchar, por ejemplo, se puede deshidratar. Incluso si hay un proceso inflamatorio, estas células se pueden alterar y puede que no presenten la morfología habitual que estamos acostumbrados a observar, ¿sí? Y antes de todo, también debemos de tener en cuenta saber qué tipo de muestra estoy analizando y la historia clínica del paciente, ¿sí? Porque dependiendo de la historia clínica del paciente, yo más o menos puedo tener en consideración qué elementos formes voy a observar, ¿sí? O qué elementos formes voy a buscar. Por ejemplo, en un paciente con nefropatía diabética, pues voy a poner la atención en buscar
ya sean cilindros, por ejemplo, o células renales, un paciente litiásico o con cálculos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tratar de buscar células de urotelio probablemente, ¿sí? Entonces eso más o menos me va a saber orientar qué es lo que yo estoy buscando. También, por ejemplo, nos puede ayudar para algún tipo de célula que yo tenga dudas, porque hay algunas células que sí me pueden meter en problemas en la identificación. Entonces también veo la clínica del paciente y si la clínica coincide, pues es muy probable que sí sea esa célula, ¿sí? Bueno, para hablarles ligeramente de la tinción Steinheimer-Malvin, esta tinción se desarrolló por estos dos personajes, Steinheimer y Malvin, en los años 50, ¿sí? Y la principal razón por la que la utilizaron era para diferenciar a los leucocitos, ¿sí? A los leucocitos que estaban sin teñir y los teñidos. En este caso que ellos decían que los leucocitos que no se teñían eran propios de una pielonefritis, ¿sí? Pero posteriormente estudios establecieron que esto no era cierto y vaya, la tinción dejó de utilizarse, siendo que hasta recientemente se volvió a emplear para poder contrastar los elementos formes y poder clasificarlos de forma adecuada. Ahora, se ha mencionado que esta tinción es de tipo supraorbital, pero eso no es cierto y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en este caso hay una variante que se llama tinción Steinheimer. Esta tinción está modificada y se emplea usualmente en Europa y Asia. Y los colorantes que la conforman son dos, es el azul rápido y la pironina B. ¿Sí? Ambos colorantes son catiónicos, en otras palabras son básicos que se van a unir a estructuras ácidas, ¿sí? Ambos. Pero la cuestión aquí es que la pironina B, además, se une específicamente al ARN, ¿sí? Entonces eso presenta una ventaja en la identificación de ciertos elementos. Ahora, el azul rápido me va a colorear los núcleos, por ejemplo, azules, y aquellas proteínas que también son ácidas también de color azuloso. Mientras que la pironina B, dependiendo de la cantidad de ARN que se encuentre en el citoplasma, me va a dar coloraciones rojas. Entonces, por ejemplo, aquí estas dos imágenes representan células teñidas con este colorante. Por ejemplo, quiero que analicen esta célula que es una célula de urotelio, ¿sí? ¿Cómo se ve su citoplasma de rojo? Eso quiere decir que la pironina B se unió aquí a una estructura que tenía ARN. ¿Qué estructura podría ser? Podrían ser, por ejemplo, ribosomas, ¿sí? Lo que es una célula de urotelio, cuando maduran, todavía siguen sintetizando proteínas, entonces tienen gran cantidad de ribosomas. Es por esta razón que sus citoplasmas quedan de color rojo. Aparte, si se dan cuenta, su núcleo también tiene esa misma coloración. ¿Y eso por qué razón? Pues probablemente porque hay mucho ARN mensajero que se está sintetizando a nivel nuclear, ¿sí? Ahora, en comparación con las células escamosas, que una célula escamosa cuando madura a célula superficial ya no sintetiza proteínas. Entonces, si se dan cuenta, su citoplasma ya no es rojo, sino que ya es azul, al igual que su núcleo, ¿sí? Porque ya no hay ARN en el citoplasma o en el núcleo, por esa razón se ve en esta tonalidad. Pero, si vemos a la célula intermedia, tiene el citoplasma todavía rosáceo, al igual que el núcleo. ¿Por qué razón? Porque todavía sigue sintetizando proteínas en menor cantidad, pero lo sigue haciendo. Ahora, en el caso de la tinción Steinheimer-Malvin, o la fórmula original, está conformada con cristal violeta y safranina O. Ambos colorantes también son catiónicos que se van a unir a estructuras ácidas, ¿sí? Se ha querido mencionar que, por ejemplo, en este caso, tanto el cristal violeta como la safranina O tienen las mismas características de las tinciones de Romanowsky, que son ácidas y básicas, pero no, estas tinciones son básicas que se unen a estructuras ácidas. Ahora, entonces estos dos colorantes se combinan para otorgarme ciertas características de la célula. Por ejemplo, me puede dar núcleos de violeta rojo oscuro dependiendo la actividad
que tengan, y el citoplasma me la va a dar en una variedad de rojos a rosas, también dependiendo de la cantidad de estructuras ácidas que tengan en su citoplasma. Y bueno, ¿por qué razón la tinción de Steinheimer-Malvin no es una tinción supravital y es un término inadecuado que se maneja? Si se dan cuenta, aquí dice que las tinciones supravitales son aquellas que se introducen en tejidos vivos o células vivas, sí, que han sido removidas del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que una tinción supravital es aquella que tiñe a células que están vivas, ¿sí? Que todavía no han perdido su vitalidad. Lo que es la tinción de Steinheimer-Malvin tiñe estructuras que ya perdieron esa vitalidad, que ya perdieron la permeabilidad de la membrana y entró el colorante. Dicho de otra forma, va a teñir a las células que ya murieron. Entonces, por esta razón, Steinheimer-Malvin no es una tinción supravital. Ahora, el colorante Steinheimer-Malvin realmente es muy fácil de conseguir y es uno de los colorantes más baratos que existen. Y esta es su forma de preparación, ¿sí? Necesito, por ejemplo, cristal violeta en polvo, etanol al 95%, oxalato de amonio, agua purificada o destilada, safranina O y ya, ¿sí? Y aquí están las concentraciones en las que se puede preparar: 3 gramos de cristal violeta, 20 mililitros de etanol, 0.8 gramos de oxalato de amonio y 80 mililitros de agua purificada. Esta sería mi solución 1. La solución 2, que sería safranina O, en una concentración de 0.25 gramos, con 10 mililitros de etanol y 100 mililitros de agua purificada. Para preparar la tinción Steinheimer-Malvin, voy a mezclar estas dos soluciones. ¿Cómo lo voy a preparar? 3 partes de la solución 1 y 97 partes de la solución 2, ¿sí? Se mezcla, se filtra y se utiliza. Es una tinción muy estable, realmente es muy raro que precipite. Y si precipita, continúa funcionando. Pero, por ejemplo, en el caso de la tinción de Steinheimer, la que está compuesta de pironina B y azul rápido, si no mal recuerdo, esa solución dura aproximadamente un mes y si se precipita ya no sirve, ¿sí? Es una tinción que te otorga imágenes más mejores, pero sí es muy inestable. Ahora, se pueden utilizar los colorantes que yo tengo en mi tinción de Gran o en mi kit de tinción de Gran, que por ejemplo en este caso la única diferencia aquí es que el cristal violeta está al 2% y el cristal violeta que yo utilizo para la tinción Steinheimer-Malvin está al 3%, pero pues realmente también lo puedo utilizar para poder preparar mi tinción. Ahora, en este caso, como les había comentado, la tinción Steinheimer-Malvin va a teñir a las células que ya perdieron su vitalidad o que ya murieron. Entonces esto me hace entender cuando una célula si todavía está viva o está muerta. Cuando la célula está viva, se encuentra sin teñir, ¿sí? Porque recuerden que tienen esa membrana que es semipermeable, que no va a dejar entrar al colorante. Conforme la célula va perdiendo su vitalidad o va entrando el colorante, puede tener colores azulosos, por ejemplo, hasta que teñirse completamente, y esto indicaría que la célula ya murió, ¿sí? Ahora, tiene importancia clínica reportar si la célula está viva o está muerta. Pues hasta el momento yo no he encontrado algún estudio que diga que sí tenga validez reportar este parámetro, ¿sí? Solamente es un dato interesante para saber. Entonces, por ejemplo, aquí, esta imagen son células de urotelio, que algunas están teñidas, ¿sí? Eso indica que ya murieron, y estas apenas están adquiriendo coloración, que todavía se encuentran vivas. Aquí igual, esta célula todavía se encuentra viva, y las demás ya murieron porque ya les entró el colorante. Y aquí lo mismo, ¿sí? Las células que no se tiñeron todavía no han perdido su vitalidad, y las que ya se tiñeron ya la perdieron. El siguiente punto es que las células son estructuras tridimensionales. Entonces, recordemos que una célula tiene 3 caras, ¿sí? La cara basal, que está dirigida hacia la membrana basal, ¿sí? La cara superficial, que está dirigida a la superficie de un órgano hueco o a una superficie.
y la cara lateral que queda, en este caso las caras laterales son las que se encuentran unidas a las otras células que están al lado, ¿sí? Ahora, aquí les pongo un ejemplo de una célula cilíndrica, que aquí lo pongo como un cilindro, ¿sí? Ahora, si esta célula cilíndrica se acuesta en el portaobjetos, por ejemplo acá, imaginemos que aquí abajo está un portaobjetos y esta célula, al poner yo la gotita en ese portaobjetos, se acostó, ¿sí? O sea, se acostó de su cara lateral. Lo que yo voy a observar en el microscopio va a ser una estructura, en este caso rectangular o cilíndrica, ¿sí? Porque voy a estar viendo la superficie lateral. Pero si esta célula cilíndrica, al poner la gotita de orina en mi portaobjetos, quedó de pie, como aquí, la célula no la voy a observar cilíndrica o rectangular en este caso. ¿Cómo la voy a observar? Voy a observar el contorno de la superficie, ¿sí? Ya sea apical o basal. Voy a observar este contorno y lo que voy a ver va a ser una célula redonda, como aquí, porque estoy viendo esta parte, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo se acomoden, es cómo las vamos a observar. Y es así como se generan estas dos distribuciones de las células cilíndricas. Si las células cilíndricas se quedan acostadas, se desprende un pedacito de tejido cilíndrico y se quedan acostadas, voy a ver esta distribución en empalizada que le llaman los citólogos. Pero si estas células cilíndricas quedan de pie, ¿sí? Yo voy a observar su superficie nada más. Voy a observar células esféricas en una distribución que se le conoce como panal de abejas, ¿sí? Ambas son células cilíndricas, solamente que están dispuestas de forma distinta. En el caso de las células escamosas también sucede lo mismo. Recordemos que las células escamosas son células planas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a la célula plana escamosa de su cara lateral, vamos a observar una célula fusiforme, que es como se ven los tejidos histológicos, ¿sí? Pero si observamos desde arriba las células, o sea, su superficie, voy a observar una célula que es de tipo plano con muchos lados, ¿sí? Entonces aquí están los ejemplos. Esta es una distribución en empalizada, son células cilíndricas, y esta sería en panal de abeja. Todas son de tipo cilíndrico. En este caso, esta distribución de panal de abeja, si se dan cuenta aquí en la parte superior, se encuentra una célula cilíndrica que fue la que nos dio la pauta de saber que estas son de tipo cilíndrico. Esta también es una célula que la estamos viendo de su cara lateral y se trata de una célula escamosa, ¿sí? Y esta estamos viendo desde su superficie, ¿sí? Que va a ser una célula plana. Entonces, en este video les represento lo que les acabo de mencionar para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, si se dan cuenta, esta célula se ve fusiforme, ¿sí? Se le empieza a golpear en el cubreobjetos y ahora se van a dar cuenta que la célula va a girar, ¿sí? Vean cómo se ve la forma fusiforme. Y ahorita en unos instantes gira. Y ya tiene la forma con la que habitualmente nosotros la observamos, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos células fusiformes, la estamos viendo de su cara lateral. Entonces aquí se los vuelvo a repetir, ¿sí? Este es un corte histológico de un tejido escamoso de tipo transversal, un corte transversal. Entonces, si se dan cuenta, las células aquí se aprecia muy bien que son células planas, ¿sí? Células muy delgaditas con un pequeño núcleo. Entonces, es lo mismo que nosotros observamos en el sedimento urinario, cuando lo estamos viendo de la cara lateral, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos a la célula escamosa desde su superficie, ¿sí? Vamos a ver una célula irregular, con muchos lados, que en este caso también es como la vemos en el sedimento urinario. Y lo mismo pasa con otros tipos de células, por ejemplo, el urotelio. Esta es una microfotografía de la superficie de urotelio de vejiga. Entonces vean cómo se ven aquí los hexágonos, ¿sí? Y esto también lo vemos en el sedimento urinario. Vean aquí cómo se ve muy bien este hexágono, ¿sí? Vean este otro, también es otra microfotografía, en este caso teñida con anticuerpos,
Chequen aquí cómo se ven los núcleos de color azul, el citoplasma de color rojo, pero vean cómo se ven esas estructuras geométricas desde la superficie, observando la superficie del tejido. Y es algo muy similar a lo que observamos en el sedimento urinario. Por ejemplo, esta imagen que les coloco aquí también es un fragmento de tejido de puras células superficiales y vean la similitud que tiene con estas otras de acá arriba. También pasa lo mismo que con el epitelio escamoso. Si vemos a la célula escamosa, perdón, de urotelio en un corte transversal, vean cómo se ve aquí la célula de urotelio que está abrazando a las células intermedias. Vean cómo se ven estas prolongaciones. Y lo mismo pasa, o también se puede observar en el sedimento urinario. Vean esta célula superficial, que aquí se ven las pequeñas prolongaciones que está abrazando a las células intermedias. Y lo mismo pasa con esta otra. Estos huequitos que se ven aquí, nosotros podemos pensar que se tratan de vacuolas, pero no son vacuolas, sino que son los espacios donde se encontraban incrustadas las células intermedias. ¿Sí? Vean muy bien. Ahora, ¿qué criterios debo de tomar en cuenta para identificar las células? Bueno, debo de checar tanto citoplasma como núcleo. En el caso del citoplasma debo de ver la forma del citoplasma, qué textura tiene, si es una textura gruesa, delgada, si es granulosa o es lisa. Debo de observar si tiene alguna estructura adicional, por ejemplo, tiene cilios, tiene microvellosidades, tiene alguna inclusión, algún gránulo, por ejemplo. El tamaño de la célula, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que los tamaños varían y no son estrictos, vaya, ¿sí? Porque en algunas ocasiones he visto que tratan de identificar o clasificar las células de acuerdo a su tamaño, que si la célula supera los 10 micrómetros, por ejemplo, ya no es renal, por poner algún ejemplo, pero eso realmente no debe ser así. Los criterios no deben ser tan estrictos. En el caso del núcleo, yo debo de ver la cromatina de ese núcleo cómo es, si es una cromatina fina o es gruesa, ¿sí? Si está degenerada también, por ejemplo, la forma del núcleo, si es redondo, si es ovalado, si es elíptico, si tiene nucleolos, cuántos tiene, 1, 2 o 3, o ninguno, como la membrana nuclear, delgadita o muy gruesa, y la relación núcleo-citoplasma. En el caso de la relación núcleo-citoplasma, no es un criterio que se utilice ampliamente para clasificar a las células benignas, ¿sí? No pasa lo mismo que en hematología, que por ejemplo en hematología nos dicen mucho la relación núcleo-citoplasma para los elementos tanto inmaduros como maduros, pero lo que pasa en el sedimento urinario, que cuando se trata de células benignas, realmente no se utiliza. ¿Por qué razón? Porque realmente son relaciones núcleo-citoplasma realmente bajas, porque hay muchísimo citoplasma. ¿Cuándo es importante ver la relación núcleo-citoplasma? En los procesos malignos, ¿sí? Que las células neoplásicas tienden a tener muy poquito citoplasma y a veces para clasificarlo, por ejemplo, en una morfología reactiva de una neoplásica, así debo de ver la relación núcleo-citoplasma, porque si supera cierto punto de corte, ya podría clasificarla como neoplásica y no como reactiva. Ahora, principalmente el citoplasma nos va a decir de dónde viene esa célula, ¿sí? ¿Qué tipo de célula es? Y el núcleo nos dice la actividad de esa célula y sus condiciones. ¿A qué me refiero con actividad? Si la célula está en síntesis de proteínas inactiva o está activa, ¿sí? Que recordemos que cuando una célula está activa en el proceso de síntesis de proteínas, presenta cromatina granular, o se le puede también llamar abierta, y presenta también nucleolos, ¿sí? Cuando una célula ya maduró totalmente, ya no sintetiza proteínas, su núcleo se vuelve epinóptico o cromatina condensada. En cuanto a su condición, ¿a qué me refiero? Si la célula es benigna, si es reactiva o es neoplásica. Ahora, la morfología puede variar, como les había comentado, dependiendo las condiciones de la célula. Por ejemplo, cuando una célula recientemente descama o se desprende, es de tipo geométrica. Pero si esta célula empieza a degenerar, va a perder su forma, ¿sí?
Por ejemplo, una célula de tipo cúbico, por ejemplo, de los túbulos renales, cuando se desprende del túbulo renal, esta célula es cúbica, pero al irse degenerando, el citoesqueleto deja de funcionar. Y recordemos que el citoesqueleto es el que va a darle la forma a esta célula. Aparte, deja de funcionar el citoesqueleto y puede que les entre agua o puede que se les salga el agua, dependiendo si la orina está hipertónica o está hipotónica. Y es así como la célula al final de cuentas la terminamos viendo redonda, ¿sí? Cuando en un principio era cuadrada. Lo mismo pasa con el urotelio. El urotelio realmente es muy raro que se deforme, en este caso por degeneración, y más si la muestra la vemos rápidamente, ¿sí? Porque tiene, aparte del citoesqueleto, las proteínas que tienen en la superficie, que son las uroplaquinas, también son otra de las características que no permite que se deforme mucho la célula cuando descama. Pero al momento de degradarse o de dejar de funcionar este citoesqueleto y también al entrarle agua, esta célula se vuelve redonda, ¿sí? Y aquí les pongo unos ejemplos. Esta célula más o menos cuboidea, que es una célula renal, pues pasa a una célula de tipo circular o esférica cuando les entra agua. Lo mismo pasa con el urotelio. El urotelio, al tener la forma geométrica de un hexágono, pasa a ser una célula redonda porque el citoesqueleto ya le dejó de funcionar. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de algunas células, ¿sí? Y bueno, para esto, esta presentación se basa principalmente en estos 3 libros que son de citología. Uno de ellos, que es el primero, es el Sistema de París para reportar la citología urinaria, que se publicó en el 2016, si no mal recuerdo. Este sistema proviene de una reunión que ocurrió en París en el año 2012, al parecer, más o menos, esos años, donde se reunieron varios citólogos de varios países que tienen una investigación activa en cuanto al campo de la citología urinaria, y establecieron que se deben de implementar criterios de estandarización, ¿sí? Tanto para la toma de muestra como para la clasificación de células y la clasificación de procesos neoplásicos. Entonces fue así como se originó este sistema, que nos habla un poquito de la clasificación benigna de las células. Y estos otros 2 libros que el editor o el autor principal es el doctor Leopoldo Cos, que se considera el padre de la citología urinaria, que ese personaje fue el que clasificó las neoplasias del tracto urinario, ¿sí? Que las separó de tipo plano y de tipo papilomatoso. Él las diferenció y él se considera el padre de la citología urinaria. Su investigación se basó principalmente en este tipo de citología. Este libro del medio lo publicó en 2012, que justamente en ese año también murió. Y este otro lanzó varios volúmenes y el último fue en 2005, si no mal recuerdo. Y bueno, en este pequeño esquema les trato de explicar brevemente cómo es la clasificación de los epitelios en el aparato urinario, ¿sí? Comenzando desde arriba. Si se dan cuenta, en los túbulos renales se encuentra este color más o menos beige, que es donde se encuentra el epitelio cúbico, ¿sí? Es un epitelio cúbico simple, de una sola capa de células. En el color naranja, desde los cálices menores, mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra proximal o prostática, se encuentra el urotelio, ¿sí? Anteriormente llamado epitelio de transición. El epitelio cilíndrico aquí de color rojo se encuentra en la uretra masculina principalmente en una gran proporción, y el epitelio escamoso se encuentra en el meato urinario de los hombres y en la mayor parte de la vejiga, de la uretra femenina, ¿sí? Esta es más o menos la distribución de las células y ahora la vamos a ver a detalle. Comenzamos desde abajo hacia arriba. Comenzamos con la uretra. Entonces, en el caso de la uretra tiene una distribución heterogénea de epitelios dependiendo del sexo, ¿sí? Dependiendo del género de la persona. Y también incluso dependiendo de la edad y también entre personas puede diferir nuestro epitelio. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es la distribución que ya les había comentado. En la uretra prostática y en la uretra proximal en las mujeres hay urotelio.
Posteriormente, en el caso del sexo masculino, lo que sería uretra membranosa, pasando por la uretra esponjosa hasta la uretra navicular, perdón, hasta la fosa navicular, hay un epitelio cilíndrico que puede ser estratificado o pseudoestratificado. Ya en la parte terminal de la uretra hay un epitelio escamoso en los hombres. En el caso de las mujeres, desde la uretra media hasta la distal, es un epitelio escamoso, pero ahorita vamos a ver que hay variaciones. Ahora, una de las variaciones, por ejemplo, en las mujeres ocurre que hay un cambio de epitelio escamoso a cilíndrico. ¿Y esto cuando ocurre? Cuando la mujer pasa la menopausia. Porque recordemos que cuando pasa la menopausia, las mujeres dejan de producir, en este caso, las hormonas, progesteronas y estrógenos. Y en el caso de los estrógenos son los que llevan a cabo la maduración del epitelio, ¿sí? Entonces, al dejar de producirse los estrógenos, el epitelio deja de madurar y es un epitelio totalmente inmaduro que deja de tener su función, ¿sí? Es por esa razón que las mujeres menopáusicas tienden a tener mayor infección o mayor cuestiones de irritación. Entonces, en el caso de la uretra, se ha observado que cuando una mujer pasa la menopausia, el epitelio es cambiado de un epitelio escamoso a un cilíndrico, ¿sí? Entonces, ahí llega un punto en el que en el sexo femenino, cuando ven su orina, deja de tener células escamosas o la población reduce. ¿Y esto por qué razón? Porque probablemente está siendo reemplazado ese epitelio escamoso por uno cilíndrico. Entonces aquí hablando un poquito más a detalle, por ejemplo, esta es es la vejiga. Es la vejiga, aquí se encuentra la desembocadura de los uréteres, ¿sí? Y la uretra. Ahora, esta zona triangular que les presento a continuación se le llama trígono vesical, ¿sí? Está delimitada por, en este caso, por la desembocadura de los uréteres y por la uretra preprostática, ¿sí? Entonces, a partir del color morado inicia lo que sería la uretra. Ahora, en este sitio, en la vejiga, ya sabemos que hay urotelio. Pero, por ejemplo, hay reportes que dicen que en la parte triangular, que es el trígono vesical, en algunas ocasiones llegan a encontrar epitelio escamoso, ¿sí? En el caso de la uretra preprostática y la uretra prostática como tal, hay urotelio. Y regresando, en este caso, a los hombres, en la uretra distal, ¿sí? Esto ya sería el meato urinario, el orificio de salida de la uretra. Está ya la parte muy distal. Aquí se encuentra la fosa navicular, que es una zona distendida, y lo demás sería uretra esponjosa. Entonces, chequen aquí la variabilidad de epitelios que hay, ¿sí? En la uretra esponjosa, como les había comentado, hay un epitelio cilíndrico. Pero según algunos estudios han visto que en la parte distal, proximal de la fosa navicular, que sería esa de aquí, esta es la parte proximal de la fosa navicular, también hay epitelio cilíndrico. En la parte distal de la fosa navicular, ahora sí, ya empieza el epitelio escamoso. Pero aquí hay una cosa muy curiosa del epitelio escamoso, que se encuentra en el meato urinario masculino. La primera parte, que es esta zona que les pongo aquí de color un poquito más fuerte, es un epitelio escamoso estratificado que no está cornificado y que tiene glucógeno, ¿sí? Es un epitelio glucogenado. Y es algo muy interesante porque se piensa que este sitio es el que mantiene a la microbiota lactobacilar, porque en la uretra masculina también hay lactobacilos. Y se cree que estos se alimentan del glucógeno de las células de esta zona, ¿sí? Posteriormente, ahora sí, cambia de un epitelio glucogenado a uno que no tiene glucógeno y posteriormente, un milímetro antes de terminar, en este caso, el orificio, hay un epitelio escamoso estratificado que tiene queratina. En este pequeño sitio que está aquí, que mide aproximadamente 1 milímetro, hay un epitelio cornificado. Ahora,
Si encuentran células escamosas en un paciente masculino, es probablemente que no eliminó el primer chorro de la orina. Por aquí les estoy poniendo que el epitelio escamoso se encuentra en la desembocadura, ¿sí? Entonces, si el paciente masculino no eliminó este primer chorro y no se limpió esta parte, y yo encuentro células escamosas en la orina, es muy probable que no haya eliminado este primer chorro y se contaminó de las células escamosas que se encuentran aquí. Es probable, ¿sí? Y le digo que es probable porque ahorita vamos a ver que el epitelio escamoso se puede encontrar en otros sitios, no nada más en uretra. Incluso si encuentro células cornificadas, hay que pensar primero que puede que sea una contaminación del meato urinario, ¿sí? Entonces aquí les pongo algunas referencias bibliográficas de lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, rápidamente, en la uretra prostática hay urotelio, en la uretra membranosa hay epitelio cilíndrico o columnar, en la esponjosa también hay epitelio columnar y de forma distal ya hay escamoso estratificado. En las mujeres principalmente hay epitelio de transición y posteriormente hay un epitelio escamoso. Y en esta otra parte prácticamente dice lo mismo. Pero aquí hay un pero, ¿sí? ¿Cuál es ese pero? Que existen variaciones en el tipo de epitelio entre individuos, ¿sí? Si ustedes agarran un libro de histología, les va a decir todo lo que les acabo de mencionar, que en la uretra prostática hay urotelio, que en la uretra membranosa y esponjosa hay epitelio cilíndrico y que en la parte distal hay epitelio escamoso. Pero hay algunos estudios en los que han analizado la uretra de distintos pacientes. Se han dado cuenta que hay variaciones en el epitelio, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también que en la vejiga también hay variaciones en el epitelio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, normalmente en la uretra prostática hay urotelio, pero en algunos pacientes se ha observado que también puede haber epitelio cilíndrico, ¿sí? En la uretra femenina también se ha encontrado que hay epitelio cilíndrico en la parte media, ¿sí? Entonces, si en una mujer le encuentran células cilíndricas, es probable que sí sean de ella, ¿sí? Porque a veces piensan que la orina está contaminada o algo por el estilo, pero puede que sí estas células se hayan descamado de un epitelio cilíndrico que se encontraba en la uretra, ¿sí? Normalmente puede que no esté, pero en algunos pacientes puede ocurrir que tengan este epitelio en este sitio. Entonces, aquí analizando rápidamente unos cortes histológicos, esta es uretra prostática, ¿sí? Todo este espacio es uretra prostática. Que si le hacemos unos acercamientos, vamos a ver aquí unas células binucleadas que son características del urotelio, ¿sí? Vean la distribución de las células intermedias, ¿sí? Más o menos alargadas. Aquí hay otro que más o menos se disgregó. Se pueden ver células intermedias, vean cómo tienen aquí su cauda. Y células binucleadas. Esto es uretra prostática. Esto es uretra cavernosa. Vean aquí, este espacio es el que se llena de sangre para llevar a cabo la erección. Y este pequeño espacio de aquí es la uretra. Y al hacer unos acercamientos podrán observar que se trata de un epitelio de tipo cilíndrico, ¿sí? Aquí hay otra microfotografía. Y bueno, empezamos a hablar del epitelio escamoso. En este caso, el epitelio escamoso se puede dividir de forma general en 3 estratos o 3 niveles. Citológicamente se dividen en 4, ¿sí? Pero en el aparato urinario se ha propuesto que se divida en 3, ¿sí? Las células que son de la superficie, las más maduras, las células intermedias y las células que se encuentran en las capas profundas, que estas capas profundas abarcan las células parabasales y basales, ¿sí? Este epitelio es el que tiene un recambio celular muy rápido. Las células tienen una vida media de 4 días. Por esta razón es un tejido que siempre vamos a encontrar en la orina, ¿sí? Porque las células están constantemente descamando. ¿Y dónde se encuentran? Como ya vimos, se encuentran en la uretra, pero también hay epitelio escamoso en el trígono vesical, ¿sí? Y además, si en el sexo femenino en las mujeres no se realiza una higiene adecuada,
al tomar su muestra de orina, las células de origen vaginal también pueden contaminar esa orina y también las puedo observar. Ahora, existe una propuesta de que las células escamosas se deben denominar como células uretrales, pero personalmente yo no considero que sea adecuado, porque como les había comentado, las células escamosas pueden venir de estos tres sitios, de uretra, de trígono vesical, de origen vaginal, y aparte otros sitios de la vejiga también pueden tener epitelio escamoso. Como les había comentado, en la uretra existen variaciones entre personas del epitelio, que no son muchas, pero sí existen. Lo mismo pasa en la vejiga. Por ejemplo, algunos estudios mencionan que el 50% de las mujeres tienen epitelio escamoso en el trígono vesical y el otro 50% tienen urotelio, ¿sí? Pero el problema es que cuando llega a nosotros la muestra a nuestro laboratorio, la paciente no llega y nos dice, yo tengo epitelio escamoso en mi trígono, ¿sí? O no llega y nos dice, yo tengo urotelio en mi trígono. Entonces, si la célula escamosa que yo vi, pues puede que sí sea de uretra, porque me dijo la paciente que no tiene epitelio escamoso su trígono. No nos llegan diciendo eso. Entonces, por esta razón, al existir otros sitios donde hay epitelio escamoso, no es adecuado referirse a estas células como células uretrales, porque aparte no existen diferencias morfológicas tanto a nivel histológico como a nivel citológico, son completamente idénticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo este fragmento del libro del doctor Koss, que en este caso a 39 mujeres hizo algunas biopsias de su mucosa vesical en distintos sitios para ver la distribución o qué epitelio encontraba en ese sitio. Entonces, por ejemplo, él hizo una biopsia de la cúpula de la vejiga, ¿sí? De las partes laterales, del trígono vesical, de la uretra preprostática, incluso también de los uréteres. Lo mismo también hizo con los hombres. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo curioso. En el trígono vesical de 39 pacientes que él tenía, a 15 le encontró un epitelio escamoso en este sitio, ¿sí? En la uretra preprostática, vean, de 39 pacientes, a 16 les encontró epitelio escamoso en ese sitio. En la cúpula de la vejiga, de 39 pacientes, a 1 le encontró epitelio escamoso. Y vean estos otros. De esta parte media encontró a 2 pacientes epitelio escamoso y de las partes laterales 3 y 1. ¿Sí? Entonces vean que dependiendo el tipo de individuo también puede que varíe el epitelio que se encuentre en la vejiga. Y también ocurre lo mismo en la uretra. En el caso de los hombres, aquí sí varía menos. Por ejemplo, de 61 hombres, solamente a 3 les encontró epitelio escamoso en el trígono vesical, ¿sí? Pero de todas formas, si nosotros encontramos células escamosas en la orina, pues no podemos asegurar que son de uretra, ¿sí? ¿Qué tal que nos llega uno de esos 3 pacientes y nosotros no sabemos, ¿sí? Uretra preprostática le encontró a 2 pacientes, ¿sí? En los demás sitios no encontró. Ahora, esta metaplasia escamosa, perdón, este epitelio escamoso puede surgir de una metaplasia, ¿sí? Pero el problema es que cuando ocurre una metaplasia, las metaplasias que ocurren a nivel del aparato urinario son totalmente maduras. ¿A qué me refiero con maduro? Que la célula se diferencia completamente y que no puede ser distinguida de otro tejido del mismo, vaya. Poniéndoles un ejemplo. Aquí en la cúpula de la vejiga, de forma normal, hay urotelio. Pero si en este sitio ocurre una metaplasia escamosa madura, el urotelio cambia a epitelio escamoso totalmente diferenciado. Y este epitelio escamoso que se encuentra en este sitio, yo no lo puedo diferenciar del que se encuentra en la uretra y del que proviene del nivel vaginal. ¿Sí? No lo puedo diferenciar. Incluso, por ejemplo, el epitelio escamoso que se encuentra a nivel de trígono se le llama de tipo vaginal. ¿Por qué razón? Porque esa misma razón, porque no se pueden diferenciar, ¿sí? Y aquí les pongo este fragmento de este libro que nos dice que las áreas de metaplasia que las áreas de metaplasia escamosa bien diferenciadas
Cuando se exfolian estas células no se pueden distinguir de aquellas células que se descaman de los sitios de donde normalmente sí hay un epitelio escamoso. Ahora, el urotelio tiene un cambio el epitelio escamoso tiene un cambio de maduración dependiendo del estado hormonal, porque les recuerdo que su maduración depende de los estrógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una mujer en edad fértil, que los estrógenos se encuentran de forma cíclica, en algunos puntos se encuentran muy elevados y en otros no bajos, pero se encuentran más bajos, ¿sí? Puede que yo encuentre células totalmente diferenciadas, o sea, células superficiales o células intermedias. En una recién nacida, yo puedo encontrar células superficiales. ¿Por qué razón? Porque tiene las hormonas circulándole de la madre. En el momento que esas hormonas desaparezcan, el epitelio escamoso de esta niña se va a atrofiar, que es la atrofia fisiológica que ocurre en las niñas y en la senectud, ¿sí? Entonces, al disminuir la síntesis de esos estrógenos, que algunas puede que disminuyan y en otras puede que completamente desaparezca, las células dejan de madurar y se pueden quedar en células intermedias o parabasales, ¿sí? En el embarazo, por toda la cuestión hormonal que existe, hay una intensa descamación de células. Entonces, ustedes que tendrán mucha experiencia en eso, que cuando les llega una orina de una mujer embarazada está llena de células escamosas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que les mencionaba, en una mujer, en este caso en edad reproductiva, su ciclo es, en algunos, hay una proliferación muy alta cuando hay, en este caso, un pico de estrógenos, que es a mitad del ciclo hormonal, pero por ejemplo, al comienzo del ciclo, que están un poco bajos, y al final, que también bajan los niveles de estrógenos, las células no maduran completamente y se quedan en estadios intermedios. Este otro ejemplo de acá, ¿sí? Vean aquí. El tejido maduró hasta células superficiales cuando la acción hormonal es muy buena. Pero cuando la acción hormonal está ausente, vean que las células no maduran y quedan en parabasales y basales pequeñas, ¿sí? Como aquí. Entonces, por ejemplo, si ven un sedimento de este tipo, que estas células de acá son células profundas, escamosas o parabasales, este es un sedimento que es muy representativo de una mujer que ya pasó la menopausia, ¿sí? O de una niña, ¿sí? Y ahora sí describir un poquito las células. Las células superficiales, que son las más maduras, llegan a medir de 40 a 80 micrómetros, pudiendo alcanzar hasta los 80 micrómetros. Se define su forma de citoplasma como poligonal, tiene muchos lados y eso le da una apariencia irregular. La textura del citoplasma es más o menos homogénea, de tinción débil. La relación núcleo-citoplasma es baja. ¿Por qué razón es baja? Porque tienen muchísimo citoplasma. El núcleo es ovalado, pequeñito, ¿sí? De aproximadamente 4 micrómetros. La cromatina está totalmente condensada, que se le denomina como cromatina pipnótica. Aquí no tiene contorno nuclear, no aplica porque la cromatina ya condensó, al igual que el núcleo también no aplica porque la cromatina está condensada. Entonces, por ejemplo, acá es una continción Steinheimer-Malvin, pero aquí les pongo un ejemplo de una célula escamosa superficial en contraste de fases. Ven que aquí el núcleo no lo tiene más o menos elíptico, pero la cromatina está condensada, bordes irregulares, ¿sí? Y aquí sin tinción y en microscopía de campo claro. Sí cuesta un poquito de trabajo diferenciar las células con microscopía de campo claro, sin tinción. No es imposible, pero sí cuesta un poquito de trabajo. Y si la célula tiene alguna alteración morfológica, más trabajo me va a costar identificarla o más trabajo para poderla diferenciar. Entonces la de aquí arriba es una célula superficial, ¿sí? Vean su núcleo pipnótico pequeño, citoplasma homogéneo. Y la de abajo es una célula intermedia. Las células intermedias presentan las mismas características que las anteriores, solamente que son más pequeñas, de 15 a 60 micrómetros. El citoplasma es el mismo en características. Lo que cambia aquí es el núcleo, ¿sí? El núcleo aquí ya es ovalado, ya mide el doble, 8 micrómetros. La cromatina es granular fino. Pareciera que tiene puntitos dentro del núcleo, ¿sí? Eso se le llama granular fino. El contorno del núcleo es delgado
y no presenta nucleolos, ¿sí? En algunas ocasiones puede que presente una línea que atraviese ese núcleo o que no lo atraviese, que se le llaman o se le conocen como invaginaciones, y eso es completamente normal, no significa ninguna patología. Estas son células intermedias vistas en microscopía de contraste de fases. Vean su núcleo que ya es más grande, ovalado. La cromatina granular fino. Vean que el citoplasma es similar al de una superficial. Solamente lo que va a cambiar principalmente es el núcleo. Y estas son células intermedias en microscopía de campo claro sin tinción. Y se pueden distinguir más o menos bien. Vean aquí cómo se ven sus núcleos. Y este incluso aquí tiene una invaginación. Las células profundas, que les había comentado que abarcan tanto las parabasales como las basales. E incluso fíjense que los libros de citología cervicovaginal, que son los que se encargan principalmente de las células escamosas, muchos de estos libros no hablan de las células basales porque mencionan que es casi imposible que nosotros las podamos encontrar, ¿sí? Es casi imposible que las encontremos porque el epitelio escamoso es muy grueso, ¿sí? Es demasiado grueso. Y para llegar a la capa basal tienes que arrancar todo el tejido. Aparte de que las células son muy similares a un linfocito, las células basales, muy similares a un linfocito, solamente que son un poquito más grandes. Pero sí es muy difícil observarlas, que incluso el sistema Bethesda, que es la estandarización de la citología cervicovaginal, no las menciona, ¿sí? Las células profundas miden de 12 a 30 micrómetros, su forma es ovoide. Su citoplasma es un poquito más grueso porque estas células están sintetizando proteínas. ¿Para qué? Para convertirse a una célula intermedia. ¿Sí? Es un poquito más grueso, la tinción es más fuerte que las anteriores, la relación núcleo-citoplasma sigue siendo baja, ¿sí? El núcleo redondo ovoide de la cromatina granular fino, contorno nuclear delgado, y en algunas ocasiones puede que yo encuentre algún nucleolo en estas células, no es raro. Vean, estas son células profundas de urotelio, esta todavía está viva. Estas están más pequeñas porque son células todavía más inmaduras que la que está aquí. Aquí está otras. Vean, son células profundas. En este caso son parabasales principalmente. ¿Sí? Vean, aquí están otras. Y es aquí que les mencionaba que hay que tener en cuenta la bibliografía actual para poder clasificar a las células. Porque estas células, por muchísimos años, incluso en la actualidad, se clasifican como células de transición, ¿sí? O también las llegan a clasificar en células redondas. Pero ahorita vamos a analizar este punto. Vean aquí, este es contraste de fases de estas células parabasales. Vean acá, las mismas características. Incluso algunas, si se dan cuenta, como que presentan aquí un pequeño espacio. Este espacio está lleno de glucógeno, ¿sí? Aquí también más o menos se ve. Y aquí también. Tiene glucógeno ese espacio. Y estas son sin tinción. Lo que les mencionaba. Estas células se han clasificado por muchísimo tiempo como células de transición, incluso como células renales, ¿sí? Entonces, si queremos clasificar a las células, no hay que ir con los libros de uroanálisis. Un ejemplo de ellos es el GRAPH. No hay que ir a revisarlos porque están mal en esta parte, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en citología. Entonces, por ejemplo, acá, en el A me dice que es una célula de transición y en el B que son células renales, ¿sí? Ahora, quiero que se graben bien estas formas y quiero que la comparen con esta, con estas de acá, con estas de aquí, ¿sí? Son las mismas. Incluso esta de aquí, la que ellos dicen que son de transición, y esta de acá, la que es renal, ¿sí? Este también es de Graf, vean acá. Las células dicen que son renales, pero no son renales, son profundas, escamosas. Y vean incluso este otro. Este es Strasinger, 2014. Vean acá. Este clasifica muy bien las células de aquí. Dice que son células epiteliales escamosas. Efectivamente lo son. Pero estas otras de acá dice que son de transición.
Pero quiero que comparen el núcleo con estas de acá, el citoplasma con estas de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que solamente estas están redondas, ¿sí? Estas también son células escamosas, solamente que son más inmaduras que las de acá. Por esa razón siguen estando redondas, ¿sí? Ahora, ¿cómo les hago creer que lo que les estoy diciendo es cierto? Pues para esto vamos a ver el sistema Bethesda, que es la estandarización del reporte de la citología cervical. Y vean aquí, se ve muy bien una célula superficial, núcleo epignótico, citoplasma con muchos lados irregulares, ¿sí? Más o menos homogéneo. Estos gránulos que tienen acá se llaman gránulos de queratoialina. Una célula intermedia, vean que aquí tiene la invaginación, cromatina granular fino. Y vean esta de acá. Célula parabasal, ¿sí? Ahora chequen esta y compárenlas con estas, ¿sí? Claramente estas células están un poquito más redondas porque les entra agua, ¿sí? Pero son células parabasales del epitelio escamoso, ¿sí? No son células de transición. Y no nos vamos lejos. Por ejemplo, esta imagen de acá. Esta imagen de aquí es idéntica a las que les acabo de mostrar y que dicen que son de transición. Pero adivinen qué. Esta es una muestra de un exudado cérvico-vaginal, ¿sí? Entonces las células que están ahí son células cervicales, ¿sí? Y vean que son las que se llaman como de transición. Y eso es una mala clasificación que existe y que se debe de eliminar. Ahora, ¿cuál es el significado clínico de las células escamosas? Bueno, la principal razón por la que se encuentran es por una contaminación. ¿Por qué? Por falta de higiene. ¿Sí? Por falta de higiene o porque no se eliminó el primer chorro. Y todas las células escamosas de la uretra y todas las células escamosas que se encontraban a nivel vaginal, pues se introdujeron en la orina, ¿sí? ¿Cuándo sospecho que se trata de una contaminación? Cuando hay microorganismos que tienen apariencia lactobacilar o morfotipo lactobacilar, cuando hay leucocitos degenerados y cuando hay algunos eritrocitos muy escasos. También cuando se pueden observar cuando se inserta un catéter o una sonda en uretra, ¿sí? Al introducir una sonda a nivel de uretra es un proceso abrasivo que claramente va a arrancar tejido. Entonces esto, por decirlo de alguna forma, es una contaminación y no es por algo patológico que le esté ocurriendo al paciente. Ahora, cuando tienen un significado clínico, realmente es muy escaso y es muy raro que tengan un significado clínico, pero cuando lo tienen, cuando hay una uretritis, por ejemplo, puede ser bacteriana por tricomonas. Pero, por ejemplo, recordemos que para investigar adecuadamente una uretritis, la muestra que debo de solicitar es la orina del primer chorro, no la del chorro medio que nosotros utilizamos. Entonces, el diagnóstico de uretritis no lo vamos a llevar a cabo mediante una orina de chorro medio. Cuando un cálculo pasa por la uretra, arrancando también tejido. O cuando hay un tratamiento estrogénico, por ejemplo, para cáncer de próstata, o cuando el paciente se va a someter a un cambio de sexo, ¿sí? Cuando el paciente se va a someter a cambio de sexo, se ha observado que en la uretra membranosa y esponjosa, el epitelio cilíndrico se cambia por un epitelio escamoso glucogenado, ¿sí? En estos pacientes, entonces, se observa gran cantidad de células escamosas. Ahora, hay ciertas variantes morfológicas del epitelio escamoso. Una de ellas son las células naviculares, que son células intermedias que tienen una vacuola de glucógeno, y esta vacuola de glucógeno hace que el núcleo se desplace a la periferia. Cuando se observan en el embarazo, en la menopausia, cuando hay alguna deficiencia hormonal. ¿Tiene algún significado clínico en el aparato urinario? No lo tiene. Estas son las células naviculares, es una célula intermedia, núcleo desplazado a la periferia, y este espacio que está aquí está lleno de glucógeno, ¿sí? Ahora, quiero que chequen aquí estos microorganismos. Este es un morfotipo lactobacilar, ¿sí? Si le hacen la tinción de Gram, es casi seguro que van a ser Gram positivos, ¿sí? Y vean, si la tiño con Lugol, que recuerden que el Lugol tiñe glucógeno,
Aquí se tiñe el depósito de glucógeno que tiene esta célula intermedia. Ahora, esta célula se le ha querido llamar como navicular, que se ha propuesto que es una célula escamosa que se encuentra en la unión entre vejiga y uretra, y que esta célula se aplana cuando se llena, por ejemplo, la vejiga. Pero como les acabo de mencionar, esta célula no es una alteración morfológica o no es un tipo especial de epitelio, sino que la célula la estamos viendo de forma lateral. Si nosotros le pegamos al cubreobjetos, esta célula va a girar y la vamos a observar como normalmente se ven, ¿sí? No es una alteración morfológica. Ahora, otras serían las células cornificadas, células escamosas cornificadas. Estas células se les llega a denominar como células con núcleo fantasma. Son células que no tienen núcleo, pero que tienen un hueco donde se encontraba ese núcleo. Por esa razón se le llama células con núcleo fantasma. ¿Cuál es la razón por la que se encuentran en la orina? La principal es por una contaminación. Recuerden que 1 milímetro antes de terminar la uretra había un epitelio cornificado. Entonces, si no se elimina el primer chorro, va a haber células cornificadas en la orina, ¿sí? Otra razón, porque está contaminado mis portaobjetos y cubreobjetos, porque yo los lavé, y los lavé sin utilizar guantes. Y las células cornificadas que yo tengo en mis manos, se las introduje a ese portaobjetos, a ese cubreobjetos, ¿sí? Si yo ya eliminé estos dos, si yo ya descarté que sea una contaminación, si yo ya descarté que sea una contaminación de portaobjetos y de cubreobjetos, es muy probable que sea una metaplasia escamosa cornificada, es probable, ¿sí? Entonces las células se ven así. Vean que es la misma forma del citoplasma, pero no hay núcleo, ¿sí? Aquí otra igual, pero si se dan cuenta, aquí como que hay un espacio y es el sitio donde se encontraba ese epitelio, ese núcleo, perdón. Por esa razón se le llaman células con núcleo fantasma. Estas células pueden teñirse en algunas ocasiones muy débil, bueno, otras se puede teñir muy fuerte. Si ven acá, también son células cornificadas. Este no es un núcleo, ¿sí? Es el espacio donde se encontraba el núcleo, pero pareciera que sí es un núcleo verdadero. Es la misma muestra. Y aquí les comparo unas células que no están cornificadas. Esas son células intermedias. Y vean cómo está más grueso ese citoplasma. Incluso se ve hasta más liso. Y como que se alcanza a apreciar el sitio donde se encontraba ese núcleo. Ahora, por ejemplo, cuando las células cornificadas se encuentran de esta forma y con esta tinción, según lo que yo he observado, es que principalmente se trata de una contaminación cuando se ven así. Y aquí les presento este pequeño caso clínico. Este era un paciente que llegó al servicio de urgencias porque presentaba un dolor nefrítico, por lo que se sospechaba de una litiasis, ¿sí? Entonces, este es su sedimento a 10 por. Vean que hay mucina, hay moco, aquí hay algunos eritrocitos, pero si se dan cuenta, hay una gran cantidad de estos elementos que están acá. Hay muchos. Al observar la preparación a 40 lo vimos así. Son células cornificadas. Pero al observarlas así, como les comentaba, yo tengo tengo esa idea de que estas células cuando se ven así son contaminación. Y lo que hice fue montar esta muestra en un portaobjetos y en un cubreobjetos nuevo, que sería la siguiente imagen. Y vean que estas células ya no están, ¿sí? Era una contaminación. Entonces, ahora, yo me pude haber ido con la idea de que esas células cornificadas se encontraban presentes porque el paciente era litiásico y probablemente tenía una metaplasia escamosa, pero resulta que no era así. Entonces, antes de querer confirmar que se trata de una cornificación, debo descartar que es una contaminación, ¿sí? Entonces, vean, aquí también siguen los eritrocitos, aquí siguen, y aquí está la mucina. Ya para culminar esta parte, el epitelio cilíndrico, que puede ser estratificado o pseudoestratificado, como lo vimos, se encuentra en uretra, principalmente membranosa y esponjosa, en el caso de los hombres,
pero en algunos pacientes puede también estar en uretra prostática. Y en el caso de las mujeres también se puede presentar en algunas ocasiones en la uretra media, ¿sí? Además, también en la vejiga puede que haya epitelio cilíndrico. En algunos pacientes se ha encontrado, ¿sí? ¿Cuál es la función de este tejido? Claramente la protección, y también se ha observado que estas células sintetizan y secretan mucina, ¿sí? Tiene un recambio celular bajo, por esta razón es muy raro que lo lleguemos a observar en orina, es muy, muy raro, y aparte necesitaríamos analizar una orina de primer chorro para buscar estas células, ¿sí? Lo que les mencionaba acá, este también es un estudio que hizo el doctor Cos, en el que aquí buscó epitelio cilíndrico y no epitelio escamoso en la vejiga. Entonces, en este caso fueron 61 hombres y 39 mujeres, ¿sí? Y chequen acá, es más frecuente el epitelio cilíndrico a nivel de vejiga. Incluso a nivel de uréter también encontró epitelio cilíndrico, ¿sí? Por ejemplo, acá en 8 pacientes, en el uréter izquierdo, ¿sí? En la cúpula de la vejiga, de 61 pacientes, en 30 encontró epitelio cilíndrico. Chequen acá. En el trígono, en 46 se encontró, ¿sí? ¿Cómo son las células cilíndricas? De largo, llegan a medir de 15 a 30 micrómetros y de ancho de 8 a 12 micrómetros. Tiene una forma más o menos rectangular, con mucha imaginación, o cilíndrica, ¿sí? O incluso en forma de lágrima cuando tienen una prolongación citoplasmática. Tienen una tinción, en este caso moderada, citoplasma granular grueso, incluso en la parte superficial, como que se tiende a observar en algunas ocasiones un poquito más grueso, ¿sí? Eso nos da la pauta de que es un epitelio cilíndrico. La relación núcleo-citoplasma es baja, el núcleo es ovalado y se encuentra polarizado. ¿A qué me refiero con polarizado? Que se encuentra cargado hacia una parte del citoplasma. Por ejemplo, estas dos células, el citoplasma se encuentra cargado a la parte inferior y queda un espacio en la parte superior, ¿sí? El citoplasma es granular fino, llega a presentar un nucleolo, la membrana nuclear es delgada. Y aquí hay algunos otros ejemplos de células cilíndricas. Ahora, como les había comentado, el epitelio cilíndrico es un epitelio de secreción. Entonces, no es raro que encontremos en el citoplasma algunos gránulos, que en estos gránulos contienen esas secreciones, ¿sí? Y que van avanzando y se secretan en la superficie de ese tejido, ¿sí? Es algo característico de este epitelio. Y vean cómo está el núcleo cargado en un extremo, y aquí se encuentra una pequeña prolongación citoplasmática. Ven acá, estas también son células cilíndricas. El núcleo se encuentra polarizado. Aquí se llegan a ver un poquito mejor los gránulos. Vean aquí, este está muy grandote. Y el núcleo polarizado. Vean en este grupo de células, ¿de qué origen serán? Pues son células cilíndricas, porque las que están acá separadas del grupo se ven un poquito mejor. Vean cómo se ve aquí el citoplasma más o menos rectangular y cargado hacia un extremo. Aquí se ven los nucleolos. Vean esta otra célula cilíndrica, que como les mencionaba, la parte superficial tiende a observarse como si estuviera un poquito más remarcada o gruesa. Vean aquí. Y aquí tiene un pequeño gránulo. Estas también son células cilíndricas. Aquí también hay gránulos de secreción. Vean aquí, se ven mejor los gránulos birrefringentes. El núcleo polarizado. Y aquí tiene una ligera prolongación citoplasmática. Estas también son células cilíndricas y sus gránulos de secreción. Y como les comentaba que los libros tienen ciertos errores. Por ejemplo, este, si no mal recuerdo, es un fragmento del libro de Strassinger, que me menciona que esas células de ahí son células transicionales caudadas. Pero vean aquí que tiene estos gránulos, que son gránulos de secreción. Estos gránulos me dan la pauta de que probablemente se trata de un epitelio cilíndrico y no de un epitelio urotelial, ¿sí? ¿Cuál es el significado clínico de las células cilíndricas? ¿Sí? Como se encuentran en uretra, pues el significado clínico principal va a ser de ahí. Una uretritis, por ejemplo. También se encuentran los conductos prostáticos. También puede significar una prostatitis. En hiperplasia prostática se pueden encontrar.
En la vesícula seminal también hay células cilíndricas y cuando hay vesiculitis también pueden arrojarse en la orina. O como contaminación, ¿cuándo? Cuando se inserta una sonda, porque les recordaba que esta sonda es una lesión mecánica que me va a desprender células. Por esta razón yo les comentaba que es importante saber cómo se obtuvo la muestra, porque si yo encuentro muchísimas células cilíndricas en una orina de emisión espontánea, eso es una pauta que me dice que probablemente hay epitelio cilíndrico en la vejiga, que se le conocen como nidos de Brom, ¿sí? Estos nidos hay que tenerles cuidado, que son nidos de epitelio cilíndrico, y hay que tenerles cuidado porque este epitelio puede convertirse a cáncer, ¿sí? Entonces, si en una muestra de, en este caso, chorro medio, si yo encuentro células cilíndricas en gran cantidad, puede que haya una metaplasia cilíndrica a nivel de vejiga que se le conoce como nidos de Brom, ¿sí? Si yo le inserto la sonda al paciente, pues claramente va a haber una gran cantidad de células cilíndricas, pero esto fue porque yo le inserté una sonda, ¿sí? Incluso cuando hay un masaje prostático, también puedo arrojar células cilíndricas en el sedimento urinario. Y bueno, como recordarán, esta sesión está dividida en dos partes. Por el día de hoy culminó la primera parte. El día de mañana abordaremos la segunda parte que tiene que ver con el urotelio y las células renales y otras células que yo puedo encontrar en orina, ¿sí? Entonces, por el día de hoy termina la sesión de esta primera parte que les hablé de las células escamosas y cilíndricas. Muchísimas gracias, químico. Por favor, doctor Amílcar, si nos puede apoyar con las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, químico Carlos, por la excelente presentación, muy completa, muy valiosa toda esa información que nos comparte. Bueno, voy a dar paso a la lectura de las preguntitas. Fiorella consulta desde Chile, ¿es necesario diferenciar las células, tanto escamosas como del urotelio, en superficiales y profundas? Eso lo vamos a analizar en la siguiente sesión, pero para adelantarlo, en el caso del urotelio sí, porque en el caso del urotelio me puede decir, no es normal encontrar células profundas. Entonces, esto me puede indicar que el paciente está teniendo un proceso traumático, está lesionando el epitelio, y entonces sí es importante que yo diga que hay células superficiales y hay células profundas, que en este caso algo abrasivo las arrancó. Para el epitelio escamoso, hasta el momento yo no he encontrado justificación para reportar a las células en superficial, intermedia y basal, ¿sí? Porque lo que nos dicen algunos autores es que como las células superficiales, intermedias o basales se van a presentar dependiendo el estímulo hormonal, ¿sí? Entonces, si la mujer es atrófica, pues claramente va a tener células profundas y no necesariamente va a significar una patología. En algunas ocasiones en mujeres en edad fértil también se pueden encontrar sin que tengan algún significado clínico. Entonces, hasta el momento yo no he encontrado una justificación para reportar a las células escamosas como superficial, intermedia y profunda. Pero sí es importante tener en cuenta que son células escamosas por la razón que les acabo de mencionar, para no confundirlas con otro epitelio, ¿sí? Haciendo un resumen, las células de urotelio sí se deben de reportar en superficiales y profundas, y las escamosas, hasta el momento, yo no he encontrado evidencia que me indique que sí lo deba de hacer. Dice, gracias. Con otra pregunta de Eric Rafael. ¿Es relevante para el médico reportar las células naviculares, aun cuando se consideren contaminación? No, no, como les comentaba, no tienen significado clínico. Incluso a nivel de citología cervicovaginal tampoco tienen significado clínico. No se reportan, ¿sí? No se deben de reportar, no tienen significancia. Pasando a otra pregunta,
Sergio pregunta, ¿qué tipo de células puedo encontrar en pacientes sospechosos de alguna enfermedad prostática? Prostática. En estos pacientes podemos encontrar ya sea células cilíndricas o células prostáticas como tal, células glandulares prostáticas, que la vamos a tocar la siguiente sesión. Pero aquí hay algo que también les quiero hacer hincapié, y es que el hecho de que el paciente tenga un problema prostático no significa que se va a ver reflejado en la orina, ¿sí? Porque muchas veces se encuentran en el parenquima de la próstata y claramente no pueden llegar esas células a la orina como tal. Por esa razón, en muchas ocasiones, lo que se llega a hacer es realizar un masaje prostático para que esas células se movilicen a los conductos prostáticos y de esta forma llegar a la orina, ¿sí? Por esta razón, cuando se va a hacer un cultivo, cuando se sospecha de una prostatitis, se hace un masaje prostático para que el elemento llegue y yo lo pueda visualizar, ¿sí? Porque si no es así, es muy raro que alguna patología prostática se refleje a nivel de orina. Muchísimas gracias. Otra consulta de acá de Judith Palomino es cómo identificar si las células del sedimento son células renales y no confundirlas con células basales. Voy a dejar pendiente esa pregunta porque la siguiente sesión se va a tratar sobre eso. Voy a explicar lo más amplio que pueda las células renales y las pautas para no confundirlas con las demás que son basales. Muy bien. Fiorella Agleri consulta si las células redondas son escamosas profundas o alguna célula del urotelio tiene la misma morfología. Anteriormente, o lo que se recomiendan algunos libros, es que cualquier célula redonda pequeña se reportaba así, células redondas. La cuestión es que esas células redondas entran lo que son las células escamosas profundas, las células de urotelio profundas y las células renales. Entonces, cuando nosotros reportamos células redondas, nos estamos refiriendo a sus tres epitelios, ¿sí? Y sí hay diferencias morfológicas que me ayuda a distinguirlos unos de otros, ¿sí? Vale la pena reportarlo, sí, porque cada uno representa una cuestión clínica distinta, ¿sí? Reportar células redondas se debe de abandonar, pero sí hay diferencias morfológicas. Ahorita analizamos la parte de las células escamosas profundas, pero mañana les voy a hablar sobre las células renales y de urotelio para que tengan los criterios para poderlas diferenciar. Ok, bien. Otra consulta acá de Fiorella Aglieri es cómo se informa el epitelio cilíndrico, entra en la categoría de escamosa o de urotelio. En ninguno, porque es un epitelio totalmente distinto. En mi reporte, yo debo de colocar células escamosas, cilíndricas, urotelio y renales, ¿sí? Que son las que comúnmente se encuentran, ¿sí? Es un epitelio completamente distinto, se debe de reportar aparte. Pasando a otra pregunta, Marian Mendoza consulta, ¿de qué manera se puede diferenciar una célula redonda del epitelio escamoso de una célula tubular o renal en caso de pacientes neoplásicos, no necesariamente del cáncer cervical? Las células, en este caso profundas del epitelio escamoso, sí tienen variabilidad morfológicas en comparación con las células renales, principalmente en el tamaño. Las células renales son muy pequeñas, ¿sí? Oscilan entre los 10 a 20 micrómetros, y que en este caso, aparte, tienen diferencias, por ejemplo, en la cantidad de citoplasma. Una célula renal tiene muy poquito citoplasma a comparación de una célula profunda de urotelio, perdón, escamosa. Una célula renal aparte, su citoplasma tiende a ser grueso, ¿sí? Más grueso que el de una célula profunda escamosa, y el núcleo
El núcleo es característico que una célula renal tenga nucleolo y la membrana nuclear gruesa y aparte de que tiende a ser redondo, ¿sí? Esas son pautas para diferenciarlo de una célula, en este caso escamosa profunda, pero como lo vuelvo a comentar, mañana lo vamos a analizar mejor esta parte para que lo vean con ejemplos. Ok. Otra consulta de César es, en una infección de tracto urinario, ¿cuáles son las células abundantes sin que sea una contaminación? Ya no sea por la primera orina de la mañana. En una infección del tracto urinario, por ejemplo, una cistitis, es muy raro. Teóricamente, la célula que yo debería de observar es el urotelio, porque se encuentra en este sitio. Pero ustedes tendrán en su experiencia que cuando ven una orina de un paciente con cistitis, es muy raro observar células de urotelio. ¿Y esto por qué razón? Porque las células se destruyen muy rápido, degeneran muy rápido, ¿sí? Entonces, al momento de que yo veo la orina, observo una célula apoptótica que ya no se clasifica como urotelio o ya no tiene las características de urotelio. Ahora, si la paciente tiene epitelio escamoso en su trígono vesical, pues claramente en la infección, en una cistitis, voy a observar células escamosas que tienden a ser un poquito más resistentes y es más probable que yo las observe. En el caso de una pielonefritis, como es a nivel renal, aquí sí es probable que yo encuentre células renales y cilindros de células renales, ¿sí? Pero en el caso de la cistitis es raro que yo encuentre urotelio. Y si lo encuentro va a estar mal conservado o degenerado. Muchas gracias, químico. Pasando a otra pregunta. ¿Tendrá algún significado clínico los halos nucleares que se forman en las células del epitelio escamoso, ya que se ha observado en pacientes de 5 a 10 años de edad con infección del tracto urinario? Los halos perinucleares, bueno, en estas sesiones lo que voy a abarcar es morfología benigna. No me va a dar tiempo tocar la parte reactiva y neoplásica, pero los halos perinucleares es una alteración reactiva inespecífica. Inespecífica en el sentido de que varios microorganismos me la pueden causar, ¿sí? El halo perinuclear se forma cuando hay una disfunción del citoesqueleto que está alrededor del núcleo. Entonces, al degradarse ese citoesqueleto, se contrae todo ese contenido y queda un espacio hueco. Eso se observa cuando hay una infección principalmente de tipo micótico por hongos del género Cándida, cuando hay infección por tricomonas, y algunos mencionan que en algunas infecciones bacterianas. Vaya, es una expresión que tiene el epitelio de que está siendo agredido, ¿sí? Es el único significado clínico que tiene, no tiene un significado clínico en particular que me diga que existe una patología o un microorganismo en específico, ¿sí? Por esa razón entra en el grupo de alteraciones reactivas inespecíficas. Muchísimas gracias. Terminando con dos preguntitas más. María Luz consulta, ¿como tinción se puede usar el azul de metileno del Wafler o el que se usa como en tinción de Cirnil? Ambos se pueden utilizar. Aquí la cuestión es que el azul de metileno se debe de dejar aproximadamente 15 minutos para que penetre bien la célula y la tiña de forma adecuada. Porque si yo le coloco el azul de metileno y la reviso luego, las células no se van a teñir, ¿sí? Y debo de dejarlo aproximadamente 15 minutos para que el colorante penetre y poderlo observar. Pero sí se pueden emplear cualquiera de los dos. Ok, muchas gracias. Para terminar con esta pregunta, Citlali consulta de qué tipo de células puede encontrar en una inflamación o infección de los uréteres. En uréteres hay urotelio. Entonces, si hay un proceso inflamatorio en ese sitio, lo que yo voy a encontrar son células de urotelio o células de transición, como se les denominaba anteriormente.
pero mañana vamos a checar más a fondo esta parte. Ok, muchísimas gracias, Carlos, por las respuestas a todas las preguntas. Bueno, pues los esperamos mañana con muchas ansias para continuar y ver más acerca de este tema. Bueno, le cedo la palabra a Fabiola, sí, para que podamos ya terminar con la sesión. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, hasta luego. Gracias, doctor David, por la palabra. Bien, hacerle recordar a todos nuestros participantes que por la premura del tiempo y la cantidad de ponentes no es factible hacer lectura de todas sus preguntas o inquietudes, pero por favor, todas esas preguntas háganos llegar al grupo de Telegram que el químico Carlos con mucho gusto nos estará apoyando en sus respuestas, por favor. Muchísimas gracias, químico. Como siempre, nosotros aprendemos muchísimo con sus charlas magistrales, de verdad, muy agradecidos. Gracias también, doctora Milcar, por su colaboración con nosotros y agradecerles también a todos ustedes, nuestra audiencia, que nos vienen escuchando desde el inicio del curso. Agradecida y nada más decirles que el día de mañana, por favor, les esperamos a la misma hora, que nuestro estimado químico con muchas ansias nos va a seguir continuando el tema de citología urinaria. Buenas noches con todos. Hasta luego, que descansen. Hasta mañana, buenas noches. Igualmente.